Bueno, hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver un concepto nuevo que se llama géneros discursivos. Este concepto fue desarrollado por un autor ruso que se llama Mikhail Bakhtin estos conceptos los estamos sacando de un libro del año 2005, más precisamente en la página 248. Bueno, vamos a ver para Bakhtin qué es un género discursivo. Bien, dice Bakhtin que un género discursivo es un conjunto estable de oraciones que comparten características de tema, estilo verbal y estructura o forma de composición. Bien, este concepto, es decir, es un conjunto de oraciones que tienen características o que tienen regularidades, eh, son reconocidas por los hablantes de esa lengua. Esto es, hay dos tipos de géneros discursivos, así a grandes rasgos. Los primarios, que los primarios son los que aprendemos de forma espontánea cuando somos chiquititos. Les doy un ejemplo. Las mamás a los nenitos, cuando alguien les da algo, las mamás les enseñan a decir ¿qué se dice? Gracias. Bueno, ese es el género discursivo, agradecimiento. ¿eh? Sabemos agradecer, aprendemos a saludar, aprendemos a conversar. ¿Por qué aprendemos a conversar? Porque tenemos que aprender a ceder la palabra. Primero habla uno, luego habla el otro. Lo hablamos todos al mismo tiempo. Entonces, todas estas características que estamos viendo son de géneros discursivos primarios que los aprendemos en el seno de la familia, en los primeros años en la escuela. Los géneros discursivos secundarios, por el contrario, son más complejos y ahí sí requieren que aprendamos habilidades específicas. ¿sí? Bien, estos géneros discursivos dependen de las actividades humanas que hacemos, es decir, en cada círculo humano en que nos encontramos vamos aprendiendo determinados géneros discursivos. Nosotros ahora en la universidad vamos a aprender los géneros discursivos académicos que son secundarios, son complejos. Bien, ¿cuál es el tema? Bueno, el tema de cada género discursivo va a depender justamente de la especificidad de ese género. Les doy un ejemplo. El género discursivo receta de cocina va a tener como tema comidas, alimentos, utensilios de cocina. ¿sí? Ese va a ser el tema. Por el contrario, un género discursivo como puede ser una poesía, ¿sí? No tenemos restricción de tema, porque yo le puedo escribir una poesía qué sé yo, puedo escribir una poesía cuyo tema sea el amor, o puedo escribir una poesía a la pizza, o sea que ahí no opera como una restricción el tema. Respecto del estilo verbal, bueno, el estilo verbal tiene que ver con los recursos lingüísticos, ¿no? Con las palabras que voy a usar, el nivel de formalidad, y vamos a ver un ejemplo. La receta de cocina, los verbos que vamos a usar en una receta de cocina van a estar en infinitivo. Por ejemplo, yo voy a decir colar las chauchas, colar, en infinitivo. O puedo usar el modo imperativo, cuele las chauchas, o puedo ser más informal, puedo decir colá las chauchas. ¿sí? Bueno, esos son rasgos del estilo, el estilo verbal. Y la última característica tiene que ver con la estructura o la forma de composición. Hay 4 grandes formas de composición. La descriptiva. Esta estructura se caracteriza por tener muchos adjetivos, ¿sí? Adjetivos que pueden ser calificativos, ¿no? Es decir, ahí va a aparecer una multiplicidad de elementos que van a tender a describir.
Eh, en segundo, bueno, los verbos en la descripción van a estar en presente o en pretérito imperfecto, lava. Por ejemplo, el árbol tenía muchos frutos, estaba ubicado cerca del río, describimos. La otra forma de composición de estructura es la narrativa. En la narrativa, ahí tenemos los verbos van a estar en pasado. El tiempo base de la narración, acuérdense que es el pretérito imperfecto. Las acciones principales van a estar en pretérito imperfecto. Por ejemplo, fui, jugué, miré, ¿sí? Salté. Bien. Y las dos que más nos interesan a nosotros, las dos secuencias o estructuras más importantes porque van a predominar en los textos académicos son la argumentativa y la explicativa. ¿Sí? La argumentativa tiene la finalidad de buscar convencer, persuadir, ¿sí? Y la explicativa, el objetivo de la explicativa es informar, es informar. Vamos a ver un poco más adelante la estructura de esta secuencia, pero en principio nos quedamos con esto, ¿no? La argumentativa busca convencer, la explicativa busca informar. En general no vamos a encontrar ningún texto académico, ningún género discursivo académico que tenga una sola de las secuencias, sino que pasa, estas secuencias se van combinando, y podemos decir que predomina una o la otra, ¿tá? Pero se van a combinar, ¿sí? Vamos a ver ejemplos de los géneros discursivos académicos. Estos géneros van a tener temas, digamos, que son particulares de la disciplina en que traten, es decir, si las carreras de salud van a tener como tema cuestiones de salud. El estilo que van a tener son todos los rasgos de estilo académico que nosotros vimos. Recuerden que el estilo académico también nos permite caracterizar a ese enunciador académico. Y respecto de la estructura o forma de composición, dijimos que predominan la expositiva o la explicativa, perdón, y la argumentativa. Bien, vamos a ver ejemplos de géneros discursivos académicos. El parcial, el apunte de clase, la monografía, la tesis, el artículo científico, el ensayo, el diccionario, el informe de lectura. Son todos géneros discursivos académicos. Bien, vamos a ver, en el parcial, ¿qué secuencia o forma de composición va a predominar? La explicativa. ¿Por qué? Porque a mí en el parcial que me piden que explique. El objetivo es informar, que el otro sepa. El artículo científico es un texto académico que se diferencia del ensayo, o sea, tanto el artículo científico como el ensayo son argumentativos, predomina la secuencia argumentativa. En estos dos géneros discursivos, el enunciador lo que trata es de convencer de una postura, es decir, tiene una postura sobre el tema, y la diferencia entre uno y otro es que el artículo científico es más corto y aparece publicado en una revista en general especializada. El ensayo, en cambio, aparece publicado en un libro. En general, esa es la característica en general diferencial de un artículo científico de un ensayo. El artículo científico también tiene, por ejemplo, un resumen en general, antes de comenzar. Bueno, después vamos a ver más precisamente, pero en los dos predomina la forma de composición o la estructura argumentativa, ¿sí? Es decir, hay una postura del autor sobre el tema. Esto respecto de los géneros discursivos, que es el tema nuevo que vamos a ver hoy.
Ustedes van a tener de tarea que leer un texto del autor Melvir Herkovitz. Este texto se llama El hombre y sus obras, la ciencia de la antropología cultural, y fue publicado en 1981 en México por la editorial Fondo de Cultura Económica. ¿Qué van a tener que hacer con esto? Van a tener que leer ese texto, ¿sí? Y la primera pregunta que tienen que responder es el género discursivo. Bien, acá lo que tienen que ver, les voy a dar una ayuda, es ver si esto es un artículo científico o un ensayo, y decir por qué. ¿Tá? Bien, la segunda consigna pregunta cuál es el objeto o tema que se va a desarrollar en este texto, ¿sí? Y ahí ustedes lo van a tener que leer y van a presentar el tema. Y a mí me gustaría que empiecen ya a trabajar lectura y que respondan cuál es la postura del autor sobre ese tema, cuál es el tema que desarrolla en el artículo, en este texto, y cuál es su postura respecto del tema, ¿sí? Y por último, cuáles son los rasgos del estilo verbal. Y ahí van a ver si es académico o no es académico. ¿Qué rasgos encuentran para decir si es académico o no? ¿Sí? Esta va a ser la consigna de trabajo. El segundo tema que quiero que veamos en esta clase es el uso de las comillas, ¿sí? El uso de las comillas, por un lado, la comilla sirve para la cita textual, es decir, para el enunciado referido directo, ¿sí? El ejemplo que tenemos es el único principio de Raymond Queneau era este, 2 puntos, comillas, y ahí es lo que dijo exacto Raymond Queneau. Escribe, no hagas nada más. ¿Ves? Es entonces un enunciado referido directo, ¿sí? El enunciado referido mixto se diferencia del directo en que no va a tener los 2 puntos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, el único principio de Raymond Queneau era que tenía que escribir, coma, y ahí pongo, comilla, escribe, no haga más, es decir, combino el directo y el indirecto, ¿sí? Ese es el primer uso de comillas. Ay, perdonen. El segundo uso de comillas es la comilla de distancia crítica, y este es una comilla que aparece mucho en los textos académicos. En este uso de comillas, el enunciador trae otra voz que en general no aparece, digamos, atribuida a alguien en particular. No va a decir, por ejemplo, tal cosa como dice Raymond Queneau, sino que la atribuye a un grupo social y toma distancia de la misma, muestra su desacuerdo. Y vamos a ver el ejemplo. Dice, ese concebir al otro como un grupo social concreto al que nosotros no pertenecemos. Ese grupo puede estar en el interior de la sociedad, por ejemplo, los locos para los normales. Bien, ¿por qué le pone este enunciador anormales esa comilla? Porque no está de acuerdo con esa distinción entre normales y anormales, normales y locos. Entonces, ven que se distancia, pero digamos, reconoce que hay un grupo social que habla de los normales y los locos. Él se distancia de eso, ¿sí? Y el tercer uso que vamos a ver de comillas es el uso metalingüístico. Este uso se utiliza para señalar que hablamos de la palabra y no del objeto. Si yo digo, me senté en el sillón, sillón, ¿qué estoy diciendo? Estoy hablando del objeto sillón, ¿no? Del sillón en el mundo. Ahora cuando digo sillón se escribe con S, no estoy hablando del objeto sillón, sino de la palabra. Estoy diciendo cómo se escribe. Si yo hablo de qué significa, todo lo que se refiere a la palabra y no
a los objetos, estamos hablando de un uso metalingüístico, es decir, cuando uso la lengua para referirme a la lengua, tengo que marcarlo con comillas, ¿sí? Bueno, la tercera consigna es que marquen los usos que aparecen de las comillas en este texto. ¿Sí? Es decir, si es para traer la voz de otro, si es la comilla de distancia crítica o si es un uso metalingüístico. ¿Sí? Bueno, nos vamos a conectar en la semana en las clases de consulta, ya sea lunes o jueves, a las 11 horas, para todas las dudas que tengan, y el resto los consultamos, hacemos las consultas en el foro. Es importante que cuando van escuchando los audios, tomen apuntes de los audios, ejerciten mucho en el apunte de clase, porque eso lo van a tener para cuando volvamos a las aulas. Tomen apuntes de lo que digo yo, de la clase, de la explicación, y tomen apuntes también del PowerPoint que estoy proyectando. Y lo que les voy a pedir es que las consultas sobre esta clase la hagan directamente en los últimos foros. Así no me obligan a volver a los foros anteriores. Entonces, bueno, quedamos en contacto. Nos vemos en la clase de consulta o en los foros. Sí, bueno, buena semana, cariños para todos.